Buenas noches. Quien se queja del intenso tráfico de la M30 de Madrid debería venir a ver el embotellamiento que todos los días se produce en el nudo de Espinardo. Coches amontonados en dirección a Murcia, Cartagena, Alicante, Andalucía, las universidades. Horas perdidas de trabajo o de ocio, combustible derrochado y contaminación creciente. Y es solo uno de los muchos lastres que en infraestructuras de comunicación sufre nuestra región desde hace décadas. Ferroviarias, marítimas y de movilidad urbana, que perjudican en el día a día a nuestros vecinos y frenan el futuro de la región. Bienvenidos. Muy buenas noches. Es este un asunto que nos afecta a todos de alguna forma o de otra, sin duda alguna, y lo vamos a ir analizando en el transcurso de la noche. Lo vamos a hacer con Roberto Oriñán, que es el director de la Cátedra de Movilidad de la Universidad Católica. Roberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por hacer un hueco y estar con nosotros. Nos acompaña también Pedro de los Santos, que es el vicedecano de Ingeniería Civil de la Universidad. Bienvenido, Pedro, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio, y un placer estar con dos maestros de la comunicación, de las ondas y de la televisión, y con un compañero como es Roberto. Bueno, el placer es nuestro, con tu sabiduría, por eso te invitamos. Y nos acompaña Joaquín Asparren, periodista, compañero. Joaquín, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Pues abrumado con los dos expertos que están sobre la mesa, con lo cual la verdad es que, Joaquín, podemos aportar. Podríamos hablar también de temas judiciales, del tema de Begoña, del caso Koldo, del Asnovio, etcétera, etcétera. Bueno, voy a abrir un pequeño paréntesis. ¿Eso tú crees que va a generar alguna inestabilidad en el gobierno de manera real en las próximas fechas o no? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando todos los acontecimientos, a los que además pues se adereza con noticias como la que conocíamos este mediodía, sí, el abandono de Íñigo Errejón de la vida política, deja la portavocía de Sumar, deja también su escaño en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver cómo se va gestando lo que es el futuro de Sumar, si es que tiene futuro, cuáles son las fuerzas emergentes, si Podemos va a recuperar de alguna forma ese cetro del gobierno, del reinado, si se me permite la expresión, a la izquierda del Partido Socialista, y vamos a ver cómo el gobierno va encajando las informaciones que se van a seguir sucediendo en el entorno del caso Koldo, con todas las ramificaciones que lleva, con Aldama, el amigo Aldama, como la salsa de todos los cocinados, además de otros personajes, ¿no? Yo creo que la inestabilidad va a continuar y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Probablemente no las más inmediatas, pero sí, una vez que veamos si hay o no hay presupuestos generales del Estado, vamos a ver qué pasa, ¿no? Muy bien. Los presupuestos generales del Estado, Pedro, hablando ya de infraestructuras de comunicación, yo he sido crítico en mi entradilla porque lo soy en este asunto. El que haya o no presupuestos generales del Estado condiciona realmente el futuro de infraestructuras de las que ya tenían que haberse puesto en marcha hace tiempo y que, pues parece que antes o después iban a arrancar alguna fase. ¿Es un perjuicio para todo ello? Sí, obviamente es un perjuicio porque, claro, al no haber presupuestos no se pueden aprobar inversiones. O sea, se pueden ir prorrogando los presupuestos, pero de otras materias, pero en relación a inversiones, pues nos va evidentemente a acontecer bastante, sobre todo en los arcos y sobre todo en ese arco norte tan importante como comentabas en la introducción. Pero hay quien dice, pero hay modificaciones presupuestarias que se pueden ir haciendo, unos parcheos que se arreglan. Bien, pero muchas veces cuando no hay también una dinámica de que se quiera también adelantar una cosa, pues eso sirve también un poco como excusa. Lo del arco norte es realmente increíble y ahí me gustaría, si me permite, otra vez 30 segundos, creo que aquí lo comentamos hace ya casi un par de años, es realmente terrible cómo no se ha hecho esa obra. Yo quiero dar unos números a los televidentes muy claros, muy sencillos, es que ya me los sé de memoria porque se lo he comentado a mucha gente, como cuando vamos los proyectistas a proyectar una carretera o cualquier infraestructura de cualquier tipo, lo que se hace es una previsión para ver si es productivo
productiva o no esa carretera. Vamos a ver, actualmente están pasando 140.000 vehículos diarios por la ronda, 140.000 vehículos que llevan una media de 1,4 personas por vehículo. Bueno, eso significa que pasan 196.000 personas diarias. La pérdida media de los vehículos es de 10 minutos desde el entronque, digamos, de la zona del Malecón, aquellos que conocen Murcia, hacia la salida hacia Madrid. 10 minutos. En algunos casos son 20 minutos, 30 minutos. En otros casos, si pasa uno a las 2 de la mañana, será prácticamente nulo el tiempo. Pero como media, 10 minutos. Eso supone que diariamente son 32.000 horas las que se pierden en el día. Esas 32.000 horas vamos a hacerlas dinero. Cogiendo el salario mínimo interprofesional actualmente en 15.876 euros, si lo dividimos en las 52 semanas del año y en 40 horas semanales, nos sale que el precio medio es de 7,63 euros, que si lo multiplicamos por esas 32.000 horas diarias y por los 365 días, son 91 millones de euros anuales. Eso en coste de pérdida de producción. Vamos a un coste rápidamente de gasoil. 140.000 vehículos, 10 minutos, una media de 1 litro, considerando un consumo de unos 6 litros, teniendo en cuenta que vamos a relentín. Si multiplicamos esos 140.000 vehículos por 1,40 precio medio de la gasolina diario y lo multiplicamos por los 365 días del año, tenemos 71 millones de euros. Si sumamos, estamos hablando de un año, esos 91 más esos 71 supone que cada año son 162 millones de euros. El Arco Norte está presupuestado en 160 millones. O sea, estamos hablando de que en un año estamos amortizando esa infraestructura. Si no hubiera dinero, que digan, bueno, que él haga un fondo de inversión. ¿Cuántos fondos de inversión están interesados en hacer esa infraestructura? Se dice, no, es que va a costar el doble. No, se cuesta, oiga, el doble, pero es que se va a amortizar en 2 años. Yo recuerdo lo criticado que yo fui cuando fui director general de carreteras. Hicimos con dinero, hubo dinero en ese momento para hacer la autovía del Mar Menor, pero había que hacer la autovía del Noroeste. Era algo que estaba pidiendo Caravaca, estaba pidiendo Mula, estaba pidiendo Bullas. Había unos años jubilares en Caravaca, no había dinero. Pues bueno, yo instauré de alguna forma el peaje, el famoso peaje en sombra, que a algunos sonará. Fui muy criticado porque iba a salir la obra por el doble. Bien, es verdad que salió por el doble, pero vamos a ver, es una infraestructura que está 27 años hecha. O sea, yo estoy convencido que si no se llegara a hacer en aquel momento, todavía estaríamos traspasando Pola de Mula y Mula estaría sin hacer. ¿Por qué? Y también esto va hacia el gobierno regional, no solamente ponemos parece en bandera al gobierno central, pero desde hace 27 años, ese fue el último kilómetro de autovía que se hizo en la región de Murcia. No se ha hecho después ni un kilómetro de autovía. Nos están hablando del acceso de Bolnuevo-Mazarrón, de la variante de Mazarrón, de esa autovía pendiente que tenemos de Lorca a Caravaca. No se ha hecho ni un kilómetro de autovía. Habrá que buscar, si no hay dinero, habrá que buscar otras formas, pero no podemos perder algo que en un año, porque claro, he puesto un precio, pero faltaría ver, eso Roberto es el que mejor sabe, los costos ambientales que también estamos padeciendo aquí. Y eso habría que valorarlo también económicamente. El ruido, el problema que nos está causando de que llegamos a una tarde, algún día por Murcia y vemos ya el polvo, y más cuando ya este polvo subsahariano, que eso también habría que cuantificarlo de alguna forma. Yo no llevo sombrero, pero me lo quito con lo de los números, Joaquín, en verdad que sí. Sin duda. Yo me conformaría con una cosa muy inmediata, que es que por favor pusieran de nuevo la iluminación en el nudo de Espinardo, la iluminación, que es que a la noche, en un centro neurálgico tan importante, con tanto riesgo, resulta que, no sé, alguien se debió llevar los cables y no los han vuelto a poner. Y es una lástima que a las 11 de la noche o a las 5 de la mañana ese nudo tan importante, que tiene un tráfico importante a esas horas, está a oscuras, en la 7ª ciudad de España, que somos. A mí me llama mucho la atención cosas tan... Bueno, si empezamos por eso, imagínate todo lo demás, ¿no? Roberto, decía cuestiones ambientales, es cierto, porque es que cuando pases, a la hora que sea, yo a unos compañeros de la televisión les decía, oye, mire si grabáis unas imágenes donde se vea pues ese atasco. Pues da igual que sea a las 8 o 9 de la mañana, 10 de la mañana, da igual que sea a las 2, 2 y media, 3, da igual que sea a las 6, 7 de la tarde, da igual que sea en fin de semana, en horario que a veces que es sorprendente. Yo suelo pasar por ahí con frecuencia y digo, bueno, a estas horas, estamos viendo algunas imágenes, a estas horas, en estos momentos, esto en la M30, yo lo decía al principio, no se ve eso. Y entonces es absolutamente increíble que llevemos años y años y años
viviendo y sufriendo esas circunstancias, y que entremos en la dinámica de que, bueno, si tiene la culpa este o tiene la culpa el otro. Eso es una realidad que debía haberse solucionado hace mucho tiempo. Ha dicho Pedro, ha dado cifras económicas, pero las ambientales, las que tienen que ver con la movilidad, con la salud pública, también lo son importantes. Son importantísimas. Yo creo que hay una cosa, un factor fundamental: nos hemos acostumbrado. Creo que a lo largo de todos estos años ya estamos un poco acostumbrados a ese problema y lo estamos haciendo ya un poco nuestro, ¿no? Yo creo que en otros países, fíjate, el otro día viendo la televisión en Francia, como toda la población salió a la calle. Es decir, yo creo que es algo que deberíamos un poco también plantear en algunos casos. Hablando también de Pedro, siempre de los números más o menos que sí que he estado un poco calculando, el eje, por ejemplo, que pasa por Espinardo, de Alicante y Elche, por ejemplo, sí, hacia Murcia, estamos hablando que son más de 55.000 coches procedentes solo de ese tramo. Luego, por ejemplo, si estamos hablando del caso de Molina, son más de 35.000 viajes que van desde Molina hasta lo que es el centro de Murcia y entran por esa ronda. También incluso nosotros de UCAM, por ejemplo, nosotros producimos a lo largo del día más de 22.000 viajes que vienen directamente aquí a UCAM, tanto alumnos como estudiantes. Esas salidas, por ejemplo, que viene de Alicante hacia UCAM, estamos hablando de casi 70.000 coches cogen ese desvío hacia Andalucía, que es, por ejemplo, hasta UCAM. Es decir, una auténtica barbaridad esa IMD que tenemos en esa vía. Incluso el desvío también luego de UCAM, la salida que tenemos hacia la incorporación a las 7, son más de 120.000 coches al cabo de un día. Es decir, es un sitio muy conflictivo, como ya habla Pedro. Yo creo que es algo fundamental que hay que actuar con distintas rondas, el Arco Norte, también favorecer sobre todo dentro de este Espinardo estos viajes, ¿no?, que vamos a tener, favorecer eso también, transporte público, urbano, interurbano, también ese área metropolitana que pueda aliviar un poco ese tráfico más o menos en corta distancia que tenemos siempre en coches. La verdad que la solución seguramente debiera ser integral, que se produzca, que se construya un arco exterior a las afueras, el que haya una movilidad, un transporte público adecuado, pero claro, todo eso pasa porque haya una coordinación entre administraciones, Joaquín, que parece absolutamente imposible. Sí, y una voluntad de un peso específico de la región de Murcia que quizás pues carece, y que a la hora de planificar luego las grandes infraestructuras en este país, pues acabamos en el furgón de cola. Hombre, no es de recibo que se esté hablando ahora mismo ya y se quiera consignar, no sé si hay una partida consignada ya en los presupuestos de este año, del tercer carril desde Orihuela hasta Crevillente, hasta el enlace de Crevillente, con lo que es todo el paso por Elche. ¿Y por qué Orihuela? ¿Y por qué no Murcia? ¿Y por qué no Alhama, el tercer carril de Murcia a Alhama? Cuando la mayoría de este tráfico que se genera desde Orihuela a Crevillente, su origen está precisamente en el que viene de Murcia o el que viene de Andalucía o genera la propia región de Murcia. ¿Por qué? Son las grandes preguntas, es decir, bueno, ¿qué sentido tiene esto, ¿no? Y luego, insisto, y lo voy a utilizar además como un argumento recurrente a lo largo de esta noche de mis intervenciones, somos la 7ª ciudad de España. Es decir, no nos merecemos este tipo de infraestructuras viarias en lo que es el entorno de la ciudad de Murcia. Hace muchos años que Málaga está por encima en cuanto a población y en cuanto quizás a influencia. Málaga tiene una variante sensacional si uno viene de Granada y no tiene que entrar en los antiguos nudos de Espinardo de la autovía del aeropuerto, sino que tiene una magnífica red que conecta con lo que es la costa de Torremolinos hacia adelante, con unos tramos que hay hasta 5 carriles, en algunos de los tramos 4 y 5 carriles. Es decir, bueno, yo no pido 5 carriles alrededor de la ciudad de Murcia, pero sí me conformaría, Pedro, con la autovía completa de lo que es el arco norte y noroeste. Vamos a poner 2 carriles por sentido, bueno, hasta 3 si me apuras, ¿vale? Pero desgraciadamente yo creo que nuestra situación geográfica, nuestro peso específico poblacional y también, o evidentemente, nuestra influencia como peso político en el conjunto del país hace que al final pues, estas obras de infraestructura que se proyectan nos acaben relegando pues eso, a la última carpeta de la mesa, ¿no? Ese es el problema, son las circunstancias. ¿Cuál es la solución, Pedro y Roberto? ¿Cuál sería la solución? Bueno, la solución es complicado. Yo creo que lo ha comentado Joaquín claramente, el peso específico de nuestra región. Pero pues, quiero decir, hacer una variante a las afueras con mayor
que permite esa fluidez, potenciar el tráfico? No, yo creo que aquí es difícil. Vamos, en la orografía que tiene, por ejemplo, la ciudad de Madrid, sabemos que se empezó por una M30, que luego fue una M40, una M50. Aquí es muy complicado porque fuera de la Ronda Norte ya nos tropezamos con todo lo que es la Huerta Murcia, todas las pedanías, en la que estamos en Guadalupe, Albatalía, difícilmente por ahí se puede plantear algo. Tenemos Molina hacia el otro extremo, tenemos Alcantarilla. Yo estoy convencido que cuando el arco noroeste, que con suerte sí lo podremos tener a finales del próximo año, y el arco norte, que es lo que se debería hacer de inmediato, con esas dos soluciones ya dejaríamos ese nudo de Espinardo en torno a los 60.000 vehículos aproximadamente, que sería algo realmente pues ya bueno, podríamos decir, ¿no? Con esas dos actuaciones sería importante. Y luego a nivel ya de otras ciudades cercanas como Alicante, Almería, esas autovías, pues potenciar evidentemente esos terceros carriles que, como estaba comentando Joaquín, pues hay algo de dinero, no mucho tampoco este año, para el tramo de Orihuela a Crevillén, pero el tema que se está pidiendo de aquí a menos Santomera a Orihuela, ese tramo, y luego el Murcia-Lama. Murcia-Lama está en muchos momentos pues también muy congestionado, porque hay muchas empresas de transporte que se han ido pues a esa zona de Alhama en estos últimos años. Hay un tráfico pesado importante, rondando en algunos momentos el 25%, y a nivel ya de seguridad vial es necesario ese tercer carril, algo también prioritario. Lo que estamos hablando es de vehículos que se van desplazando, Madrid, Murcia, Alicante, pero también hay un volumen enorme entre localidades muy cercanas de la zona de la periferia de Murcia, y ahí no tienen por qué ser más carriles, ahí hay otras alternativas seguramente. Sí, bueno, la primera yo creo por los desplazamientos lejanos, como bien hablaba Pedro y Joaquín, dentro de la región tenemos un parque sobre todo de empresas logísticas importantísimos. Las carreteras con la IMD de vehículos pesados más alto de toda España están en la región de Murcia, creo que son las 10 primeras posiblemente o las 8 primeras, entonces eso es fundamental también tenerlo en cuenta para hacer ese tercer carril en algunos casos. Los desplazamientos entre municipios pequeños, como bien hablaba, bueno, pequeños, digo pequeños, porque Molina 75.000, Alcantarilla también con un alto número de densidad poblacional, y también muy característico Alcantarilla porque está rodeado, ¿no?, de Murcia. Es un eje fundamental también la carretera de Alcantarilla. El problema que hemos encontrado muchas veces a la hora de entrar una carretera que no es capaz de abastecer ese número de desplazamiento, ¿no? Estamos hablando de Alcantarilla, que son aproximadamente 8.000 viajes que van todos los días al centro de Murcia, y en total 43.000 a las pedanías de Murcia. Son los datos que nosotros tenemos de posicionamiento móvil y de todas las matrices origen-destino. Es decir, un flujo también muy importante, porque mínimo 8.000 coches van a entrar a Murcia, y me refiero al centro de Murcia, van a entrar por el Carmen justo en esa zona, y otros 43.000 coches van a ir a todas las pedanías justo de alrededor. Es algo más que notorio. También la parte de Molina, como hablaba antes, casi esos 40.000 viajes que vamos a tener justo entrando por Murcia, en esa autovía también muy característica que cruza todo ese lateral de la ciudad. Y por ejemplo, en el caso de Molina son más de 4.000 usuarios que van todos los días, sobre todo no al centro de Murcia, sino ya directamente al Carmen. Es decir, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder pues planificar distintas alternativas. Bueno, pues hay una alternativa, y perdón Antonio, muy importante, lo estaba comentando ahora Roberto, el tema de Molina, que genera la pedanía, el municipio, que genera más tráfico, más todavía que Alcantarilla, también por la población. Hay algo que está pidiendo un partido político ahora, con toda la razón, pero no es que lo pida el partido político, es que cuando se inicia, y lo sabe muy bien Roberto, pues todo el tema del tranvía en Murcia, se plantean 4 líneas, se plantea pues la línea que tenemos, el trocito nada más, pues tenemos un trocito de línea que ahora hablan, y a lo mejor si nos da tiempo hablaremos de eso, del Carmen, que seguiría hasta el Palmar y Sangonera. Había otra línea que iba por toda la costera, Beniaján, Los Ramos, Torragüera. Estaba la línea de Alcantarilla, Jabalí Viejo, Alcantarilla, y luego la línea Murcia-Molina, una línea fundamental, porque esa línea de tranvía pues estaría recogiendo buena parte de esos viajes que comenta Roberto, y gente que viene de Molina a Murcia y se mete por la carretera, por esta que estamos comentando, y que también colapsa el nudo de Espinardo, un tranvía Murcia-Molina que de alguna forma lo teníamos casi hecho. Yo creo que aquí algunos haríamos, bueno, Joaquín de joven quizás no estaría aquí de muy joven, pero yo conozco la línea Murcia-Caravaca, y yo he viajado en tren a Caravaca y tenía una estación en Molina, y bueno, aquí tenemos la sana idea de desmontar la vía, y en un momento determinado de desmontarlo todo, bien, para hacer una vía verde, pues se podía haber conseguido conservar la vía verde con esa
sabía que sería el trayecto, digamos, natural de esa línea de tranvía Murcia-Molina, y que es realmente vital, que está ahora pidiendo un partido político, pero bueno, que la pida ese partido político. Yo creo que, por desgracia, estamos hablando que podía estar ahora en torno a casi los 300 millones de euros. Yo veo pues muy difícil que podamos verla, pero sería vital, lo mismo que ese tramo, o sea, el tranvía, como estamos comentando, por esas líneas de autobuses, lo que es ahora. Si ahora nos metiéramos en nuestro Google Maps, en nuestro teléfono, y pusiéramos, estamos en la iglesia de San Pedro de Alcantarilla, vamos a ver lo que tardamos en llegar al Ayuntamiento de Murcia, pues nos saldría, lo he hecho yo alguna vez con mis alumnos, 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, cosas de ese tipo, yendo por autobús. Claro, tendríamos que ir a donde está la parada de autobús en Alcantarilla, esperar con la poca frecuencia que tienen los autobuses, eso sabe más que nadie Roberto, que nos lleve aquí, luego andando, y lo mismo de Molina. De Molina hemos hecho eso alguna vez en alguna de la jornada, directamente en el Google Maps, no hay que meterse. ¿Cuánto tardo de tal sitio de Molina? Y claro, con ese transporte público, pues ¿qué hace la gente? Coge su coche, aunque no estés hablando de ciudades, y también se me ocurre el Hospital Virgen de la Risaca, Joaquín. Pues claro, es que ahí va que es una auténtica ciudad. Claro. Yo, para empezar, una de las cosas que nunca he entendido del actual trazado del tranvía, que tiene una forma de U, y el ramal que viene aquí a la Universidad Católica, es por qué no se cerró el círculo. ¿Por qué un vecino de la pedanía que tú conoces bien, de Cabezo de Torres, que puede coger el tranvía a la altura de Churra, de una de las paradas de Churra o de los centros comerciales, tiene que dar toda la vuelta, bajar hasta la Redonda de Murcia para volver a subir hasta la universidad? ¿Y por qué no se cerró ese anillo y se hizo un trazado circular del tranvía? Que un vecino de Cabezo de Torres, pues no hace falta que llegue a la Redonda para ir a la universidad, que pudiera pasar por encima de Nueva Condomina o por este trazado y se hubiera acercado a la universidad. No sé si eso, desde el punto de vista de la ingeniería, era muy complicado o por qué no llega a la Ñora, o efectivamente, bueno, ahora se está trabajando en ese proyecto de la extensión de la vía, o de hacer una línea nueva hacia el barrio del Carmen, y efectivamente, ¿por qué no a la Risaca, con todo lo que mueve ese entorno de la ciudad sanitaria, ¿no? Más la influencia del Palmar, más Algezares, más, en fin, todo lo que... Y lo que estás diciendo del tranvía es que 3/4 de lo mismo en cuanto a línea de autobuses, pasa algo muy parecido, y al final lo que hacemos es que del extrarradio se coge a la gente, a las personas, se las mete en el centro, se genera esa contaminación, ese tráfico añadido, y luego se las saca a los sitios donde tiene sus destinos. Está pasando algo de eso, ¿no? Sí, con respecto al tranvía, una de las cosas, ya directamente, creo que recordar hace 3 años, realizamos un trabajo final de grado de un alumno, la ampliación del tranvía hacia Molina, y lo que hablábamos un poco es el coste que iba a tener, distintas alternativas y sobre todo el potencial de atracción de viajes tan grande que tenía. También hemos hecho otro, por ejemplo, la ampliación, que ahora se está hablando mucho del Carmen, presentamos ya hace 2 años un TFG muy interesante de modelos de elasticidad de demanda de usuarios hasta ese diseño del Carmen, incluso un trabajo final de máster que realizamos aquí en el máster de Caminos de UCAM, fue el ganador del primer premio de movilidad de la región de Murcia, con esa ampliación del Carmen, con una línea sobre todo soterrada, ¿no? Una catenaria soterrada. Muy interesantes esos proyectos, como yo creo que están saliendo un poco pues en prensa, algo novedoso, pero nosotros ya lo estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque es un poco lo que vemos, ¿no? Nosotros intentamos anticiparnos a esas necesidades. Tenemos todos los datos y lo que intentamos hacer es un poco eso, facilitar esa toma de decisiones. Yo, ahora que dices eso, hace unos días me sorprendía, voy a dejarlo ahí y voy a ser prudente en los adjetivos, me sorprendía, no sé si la torpeza, la ceguera, en que el Ayuntamiento de Murcia ha decidido poner en marcha, crear y empezar a trabajar en un plan de movilidad. Estáis desde la cátedra profesionales, y los ejemplos que estáis poniendo y los datos y la trayectoria que tenéis es espectacular, y con un background, un trabajo hecho enormemente, con frecuencia aportando información de manera gratuita a las administraciones públicas para que puedan trabajar, y han ido a buscar fuera a alguien para ver cómo rediseña lo de la movilidad en Murcia. Yo soy absolutamente crítico no sé, sorprendido. Yo no sé si también, aparte de sorprendido, puede haber alguien dolido.
Bueno, por nuestra parte siempre celebramos que una administración haga un acuerdo con una universidad. Siempre es algo maravilloso. Significa que se intentan un poco pues llevar esa línea estratégica a la parte de innovación. En el caso del, por ejemplo, el Ayuntamiento de Murcia, pues lo ha hecho con la Universidad de Murcia, lo ha hecho ahora con la Universidad Politécnica de Cartagena. Nosotros siempre lo estamos intentando un poco pues llevar a cabo ese también acuerdo de colaboración, a ver si podemos hacerlo. Y nosotros una de las cosas que siempre tenemos clara es un sí. Cuando nos llaman siempre tenemos un sí, al igual que los proyectos que hemos hecho hemos dirigido trabajo final de grado, trabajo final de máster, siempre lo damos para que se puedan aprovechar, ¿no? Una de las cosas, fíjate que estamos haciendo ahora en la asignatura de planificación y gestión del transporte, una de las líneas estratégicas son los entornos escolares, primero porque es lo que estoy sufriendo yo ahora en mi vida personal, y lo que vamos a hacer con los alumnos son proyectos de simulación del tráfico, y cada alumno va a elegir un colegio de la región de Murcia. En total vamos a tener casi 20 colegios que vamos a analizar el tráfico en tiempo real, sobre todo en las horas de entrada y salida del colegio. Vamos a hacer ese análisis de simulación del tráfico, vamos a calcular esa IMD, el impacto del ruido, sobre todo también el conjunto de las emisiones que hay en esos entornos escolares para dar la mejor solución. Vamos a tener casi 20 colegios de la región de Murcia. Cuando tengamos eso, es un proyecto que vamos a dirigir también dentro de la cátedra, lo daremos directamente a cada ayuntamiento que sea de la región de Murcia. Pues un poco siempre decimos de la cátedra, para nosotros sí, lo que intentamos es fomentar esos modos de transporte sostenible. Cuando quieran llamarnos, pues nosotros siempre estaremos ahí. La verdad es que yo, como cuando algo no lo entiendo, en lugar de criticarlo, prefiero preguntar. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a preguntar por qué se ha hecho esto, que no es criticar a quien entra, que seguramente son técnicos maravillosos, sino, bueno, por qué no determinadas personas como vosotros que estáis haciendo ese trabajo. Estamos hablando de Murcia, de carreteras, pero vamos a hablar también de tren, si os parece, porque bueno, también hay novedades importantes. La alta velocidad va a llegar a Cartagena la próxima década. Estuviera aquí Gonzalo cuando se tiraría de los pelos. Los gobiernos central y autonómico y municipal han pactado licitar la redacción del último tramo pendiente del proyecto antes de que acabe este año, pero son procesos largos y bueno, pues en torno a 10 años para que llegue a Cartagena. Y luego otra cosa que yo sé que Roberto en ese tema también está, pero os pido vuestra opinión, ese conflicto que se ha producido sobre el tema de la alta velocidad en Murcia, sobre si cuáles son los precios, las competencias, si la competencia es buena, si la competencia es mala, si el hablo, si el oigo, qué ocurre con ese asunto. El Ministerio ha intervenido, parece que no le ha gustado la competencia con Renfe, y sí que la Administración Europea ha hecho un informe diciendo, lo tengo por aquí, diciendo que esa competencia es buena. Bruselas respalda la competencia del sector ferroviario porque considera que reduce precios y mejora los servicios. Sector ferroviario, Joaquín, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a ver, el tema de la competencia es muy llamativo. El otro día leía un artículo de las pérdidas de cientos de millones de euros que están soportando cada una de estas compañías, Renfe, Irio y Wigo, sí, en esa pugna que tienen por hacerse con el mercado de la alta velocidad. Cuando una de ellas acabe triunfando, esto me recuerda, voy a contar como una anécdota, a principios de los años 40 del siglo pasado, en mi tierra había una línea de autobuses que cubría la línea Pamplona-Estella. Estella es un pueblo de la merindad de Navarra. Bueno, pues había dos compañías de autobuses que hacían la misma línea y comenzaron a disputarse los clientes que eran los que eran. No había más clientes, tenía que ser la supervivencia de una compañía a otra. Bueno, pues al final una de las compañías terminaba, además de regalar el viaje, invitaba a desayunar a los viajeros por la mañana o les daba la merienda por la tarde. Entonces fue una lucha sin cuartel. Bueno, algo de esto está ocurriendo ahora mismo en la alta velocidad. Un billete de 9 euros de un pasajero es un billete absolutamente ruinoso para una compañía. Y de hecho, las cuentas que habían acumulado, creo que hasta los tres trimestres, ya lo diré, de este año, pues se acercaban en las tres compañías, en cada una de ellas, a los 150, 180, 200 millones de euros de pérdida cada una. ¿Qué pasa? Que las pérdidas de Renfe las acabamos pagando todos, es una empresa pública. En Francia,
La SCNF, la Société de Chemin de Fer de Francia, la sociedad pública, es la que está soportando a Ouigo y las pérdidas de Ouigo. Y lo mismo pasa con la compañía italiana Irio, y que también la mayoría de su capital es de la empresa pública de ferrocarriles italiana. Yo creo que tiene razón el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando se queja de esa competencia desleal. No es lógico que hayamos traído una competencia que resulta que no es exactamente privada, sino que depende de organismos públicos de Francia y de Italia. No sé si Renfe está en condiciones, o le dejarían en Francia o Italia presentarse, que creo que no, a competir con Irio o con Ouigo, con los equivalentes del AVE de Francia y de Italia, ¿no? Bueno, vamos a ver hasta dónde llega esta guerra comercial y que va a tener un final, evidentemente, porque esto, al final, el balance de resultados, llegará un momento que las compañías dirán hasta aquí, hasta aquí alguien más. Puede decir, pero ahí y a partir de ahí, usuario. No, pero a partir de ahí veremos cómo los precios comenzarán a ajustarse al coste real del servicio, porque, ya digo, tú puedes soportar un ejercicio económico 200 millones de pérdida, 2, 3, 4, 5 ejercicios, pero el sexto... Sí, no lo sé, ¿eh? No sé hasta dónde podemos llegar. Sí, Roberto. Sí. Dentro de los datos sí es cierto que hay, yo creo que todos están con grandes pérdidas también por el material móvil tan grande y el coste que tenía, ¿no? Esa inversión. Con respecto a la implantación de otras empresas públicas, porque al final son públicas que vienen aquí a España, no jugamos con las mismas reglas, por ejemplo, cuando intentamos salir al exterior. Entonces, es un poco también lo que se debería un poco de plantear, ¿no? Al menos a nivel estatal. Dentro de, por ejemplo, de los datos, los récords de viajeros que se ha tenido con esta liberación de la parte ferroviaria, sobre todo de pasajeros, el segundo trimestre de 2024 aumentó en un 21%. Estamos hablando gracias a, sobre todo, a la implantación del low cost y también bajar los precios. Por ejemplo, dentro de esa bajada significativa de precios, los grandes ejes que vamos a tener, Madrid-Sevilla bajó el precio en un 21%. Por ejemplo, Madrid-Málaga casi un 30%. Incluso Madrid-Alicante en ese 16%. Han sido pérdidas también Renfe, pero también Adif ha tenido una recaudación en los cánones de explotación por la alta velocidad, un aumento de más del 52%. Eso también lo deberían decir. ¿Vale? Renfe ha bajado, pero también Adif, aunque ahora tenemos esa separación, pero sí que ha aumentado también esos cánones, ¿no? Son también datos que hay que tener lógicamente en cuenta. El modelo de low cost en Francia fue un éxito rotundo con la empresa, porque estamos hablando que los desplazamientos a menos de 150 kilómetros aumentaron de un año para otro en casi un 40%. Es decir, eso es un éxito muy grande, sobre todo, ¿por qué? Porque disminuye sobre todo los desplazamientos en vehículo privado en cortas distancias, pero también sobre todo los desplazamientos con las líneas aéreas, ¿no? Que son por rango sobre todo de contaminación, no le vamos a esas externalidades, no podemos comparar, ¿no? La alta velocidad, por ejemplo, con la aviación. Y luego había un paréntesis, perdonadme, sí. También reflexionando sobre el tema del AVE. Hay estudios que hablan de ese efecto centrífugo que tiene la capital de España al ser el centro de partida, de salida y de entrada de los AVEs, en el sentido de que, digamos que el beneficio económico desde el punto de vista de todas las actividades cae más en una línea de AVE hacia Madrid que hacia el punto término o el destino término. Es decir, por decirlo muy claramente, hay más murcianos que van a Madrid en AVE que madrileños que vengan a Madrid, que vengan a Murcia utilizando el AVE por distintos cometidos. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la rentabilidad económico-social que tiene este tipo de líneas, tal y como está diseñada. Claro. Otro de los datos, si me permitís, la línea de Madrid-Valencia, casi el 49% de los desplazamientos se hacen en low cost actualmente. Lo que significa también la implantación, y como bien hablabas, ¿no? Que se han concentrado muchos en determinadas líneas, la están explotando, han visto esa demanda, sobre todo, no real, sino la potencial que tenía, y sobre todo en la parte turística, Valencia se está convirtiendo en un polo muy atractivo, sobre todo porque la parte más turismo moderno, también turismo en determinadas épocas del año, porque estas empresas de low cost han permitido que un alto porcentaje de viajes se puedan realizar de una manera muy rápida. Bueno, y hay cosas que damos por asumidas, y decías antes, Pedro de los Santos, yo me acuerdo que en mi época, para ir de Murcia a Madrid se iba por Albacete.
Claro, efectivamente. Y ahora no. Claro, ahora no. Ahora vamos por Alicante, ¿no? Y ahora nos vamos por Alicante, hacemos un recorrido. Bueno, algunos vamos a Albacete, pero porque el Albacete vamos más rápidamente en nuestro coche y luego por No, yo del tema, yo creo que de poco puede quejarse el ministro, vamos a ver, y no es que nos haya dado la razón, es que tenemos liberalizado desde el año 2019, tenemos liberalizado los viajes por AVE. Entonces, bueno, lo que pasa es que la explosión fue cuando llegó efectivamente en el 2021, cuando empezó Ouigo, que empezó pues, bueno, a destrozar prácticamente el mercado, pero que eso favorece al ciudadano. Al fin y al cabo, siempre que hay una competencia, que no podemos hablar ni mucho menos de desleal, cada uno hace lo que quiere o puede estar perdiendo o no perdiendo, pero el ciudadano es que el que ha salido ganando. Lo comentaba hace un momento Roberto, pues la línea Madrid-Valencia, que era la cuarta en potencial de viajeros AVE, pues se convirtió en la segunda, efectivamente, por el low cost de Ouigo, superando a Sevilla, que tradicionalmente fue el primer AVE que tuvimos, y ahora mismo la línea de Valencia tiene 5 millones de viajeros a cerrar este año pasado, cuando Sevilla queda en 4, pero es que Alicante tiene 4 millones de viajeros también. Málaga tiene también 4 millones de viajeros. Bueno, hablamos de la Madrid-Barcelona, que son 14 millones. Entonces, bueno, Renfe sacó en su momento Hablo cuando vio el tema, y luego después ha llegado también Irio, que es de la sociedad, como comentaba Joaquín, de Trenitalia, que es la empresa italiana, también con mucho dinero ahí metido de Air Nostrum, también una compañía que conocemos. Y en su caso, respecto a por qué entran esas digamos, empresas, esas sociedades públicas aquí, nosotros no podemos salir de fuera, pues bueno, ahí también me recuerda, nosotros cuando vamos a Europa, yo viajo bastante por Europa, pues llegamos con nuestro coche y tenemos que sacar pues la tarjetita para poder circular por las autovías y por todo, aunque estemos una semana, en algunos casos, con unos precios. A mí en Suiza este año, pues por la 2 días que estuve, famosa, ¿no? La famosa viñeta, pues no sé exactamente, me cobraron 30, 40 euros por 2 días. Bueno, yo conozco, yo que he venido en Benidorm, pues gente que vive, ingleses, alemanes, que viven allí, tienen el coche aquí en España, ni pagan el tributo del ayuntamiento, ni pagan por las autovías, ni pagan por nada. O sea que realmente en eso es que somos demasiado Quijote, y a lo mejor deberíamos ser, sobre todo con la gente que viene de fuera y con los turistas que entran, de pagar un impuesto, porque también están utilizando pues esos viales, ¿no? Bueno, entrando en el tema que me parece interesante de Cartagena, que también comentaba. Pues ojalá en una década esté. El otro día se hablaba, venía Santana, Santano, el secretario de Estado, y hablaba del 2030, que por lo menos ya le ha dado, porque Noelia pensaba que iba a ser mucho antes, pero es que yo diría 2040. Vamos a ver, si hacemos un retrato rápido, y hacerlo lo más rápido posible, de cómo se encuentra ahora, Murcia-Cartagena en el AVE es el tramo 5 del corredor mediterráneo. Es el trocito que enlaza Murcia-Cartagena sin pasar estrictamente por Murcia, porque hay un triángulo, un bypass en el Reguerón. Pues bueno, hay 5 tramos. De esos 5 tramos, el único tramo, el intermedio, que es el que está entre Riquelme, Sucina y Torre Pacheco, es el que va muy adelantado. Quizás lo habéis soportado quien habéis ido a la playa. La autovía de San Javier, ¿no? La autovía de San Javier, Polvasica, lleva 7, es el único que está bastante adelantado y que en principio en el año 2025 quedará. Otros 2 tramos. De los otros 2 tramos se va a licitar ahora, salía la noticia hace muy poco por Cartagena Alta Velocidad, el tramo de Torre Pacheco a Cartagena, pero hasta Cartagena. Ahora voy con lo último. Ahí queda luego el otro tramo, que está ahora mismo en proyecto, que realmente el tramo para mí es estrictamente complicado y que llevará bastante tiempo con el último, que es el tramo desde Reguerón hasta Riquelme, Sucina, que es un tramo que pasa por toda la sierra, digamos, de San Pedro. Es un tramo que tiene que llevar un túnel de casi 2,5 kilómetros, con el consiguiente costo. Y luego, aparte de esos 3 tramos, ese tramo está todavía en un proyecto, por hacer un proyecto, y luego está el bypass del Reguerón, tramo que está ya licitado desde el año y adjudicado desde el año 2021, pero que tiene unas consideraciones ahora mismo ambientales y otro problema con una estructura, y que está de momento paralizado. Pero bueno, es un tramo que se hace adelante porque es relativamente económico, son 12 millones de euros el presupuesto. Pero es que luego está el tramo también importante, el que nos ha tenido aquí en Murcia, pues bastante tiempo, que es el tramo ya de entrada, cuando termina ese tramo de Torre Pacheco a Cartagena, el tramo de entrada en Cartagena. Entonces ese tramo, las perspectivas que hay es de un soterramiento de 800 metros que va desde el Politécnico de Cartagena hasta el final de Alfonso XIII, exactamente donde está el tanatorio de Estavesa. Es un tramo soterrado de 800 metros, con una problemática muy importante. Tenemos en cuenta que tenemos el mar pues allí muy próximo,
Con lo cual, pues todavía ni se han hecho todavía, porque ahora mismo lo que ha aprobado alta velocidad es un presupuesto a pagar entre Ayuntamiento de Cartagena, Comunidad Autónoma y lo que es el Ministerio de Fomento para el proyecto. Con lo cual, que se haga el proyecto, que se vean las botellas del proyecto y que se empiece a trabajar por ahí. Yo lo lamento mucho, pero yo creo que hasta el entorno del 2040 tendrá Cartagena, porque además debe de tenerlo. Es una de las 25 ciudades más importantes de este país, tiene el cuarto puerto con más importancia de España y evidentemente tiene que estar unido al corredor mediterráneo y de hecho está, pero yo lo veo para muy largo, por desgracia. Hemos hecho referencia antes a lo que podría ser ese ramal de tranvía en el barrio del Carmen, que además podría enlazar perfectamente con el Palmar y con la Risaca, y la verdad es que la opinión pública de los ciudadanos es unánime. Hemos salido a la calle, hemos preguntado a algunos ciudadanos y nos dicen lo siguiente. Hombre, positivo y negativo, pero bueno, al final favorece también. La gente lo cogerá mejor y, hombre, también los autobuses también se cortarán. Porque tranvía es tranvía. Claro, a mí me parece súper bien, porque esta zona de la ciudad está desconectada en ese sentido a nivel de transporte. A mí personalmente, que vivo más al norte de la ciudad, para venir a esta zona, a menos que venga en coche, en transporte público es complicado. Si es que al final el hecho de que se puedan transportar de manera más fácil también le da más valor a sus viviendas, a los negocios que hay por la zona, o sea, yo lo veo súper positivo en general. A mí sí me gustaría. Aunque yo no lo voy a utilizar, seguro. A mí sí me gustaría, de verdad. Hombre, le da más categoría a Murcia, ¿no? Sí, para Barrio Carmen tranvía, sí. Me parece bien, pues claro, porque donde yo muchas veces lo cogí para ir a Pinardo y todo eso, pues si viene aquí mejor, Barrio Carmen. Que si viene aquí mejor, porque así te puedes desplazar para todos lados. Me parece increíble, pues va a estar muy cómodo para nosotros que no vamos a utilizar los automóviles y así, me parece perfecto. Hablando de movilidad, Roberto, una pregunta que me asalta con frecuencia, lo de los coches eléctricos, ¿tú qué protagonismo le das dentro de toda esta combinación de movilidad, de tranvía, de coches de combustión, los eléctricos, el híbrido? ¿Tú le ves recorrido o hay muchas interrogantes en este sector? Va a ser un elemento importante. Al final, en muchas ciudades dependemos del coche a la hora de desplazarnos. También hay que considerar que si llegamos, por ejemplo, en España ahora mismo, a tener ese porcentaje como tienen otros países, a corto plazo, estamos hablando que, por ejemplo, Noruega y demás quiere llegar a ese casi 20% del vehículo eléctrico para 2030. Aquí en España estamos en unos mínimos y la región de Murcia yo creo que posiblemente de las que peores con el número de coches eléctricos censados, ¿no? que tenemos. Puede ser una alternativa, pero al final si cambiamos el coche de combustión por el coche eléctrico, yo creo que por la situación que tenemos al menos en el área metropolitana, el espacio sería ocupando el mismo, lo que pasa que tendríamos una menos contaminación in situ directamente en ese momento de circular. Por eso yo creo que va a ser una de las alternativas, pero creo que las líneas, maestras, por así decirlo, ahora mismo es transporte público, como están haciendo las grandes ciudades de Europa, es donde hay que actuar, yo creo donde hay que centrar un poco pues los distintos esfuerzos. Pero ese coche eléctrico, ¿tú le ves posibilidad en estos momentos por la accesibilidad en cuanto a los precios, por los puntos de recarga? Hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Muchísimo. Yo creo coche eléctrico, los precios, yo creo que subieron una auténtica barbaridad en los últimos 2 años. Comprarse un coche eléctrico ahora mismo es casi una utopía, como al igual comprar una vivienda, casi estamos ahí. Ahora mismo, por las características también de los desplazamientos, en el caso de Murcia sí que se podría tener uno. Yo, por las características a lo mejor en las que me desplazo, sí que iría a un híbrido enchufable que pueda permitir pues un poco pues las dos combinaciones. Ir eléctrico solo ahora mismo puro pues condicionaría muchos desplazamientos, ¿no? Aquí todavía por infraestructura y un poco no solo las que hay en calles, sino también las que tenemos por la ley un poco de vivienda, cada uno en su casa, vamos un poco piano. Hay un par de cosas más que queremos abordar, pero será a la vuelta de la publicidad, en un instante. Hasta ahora. Decía que 2 cuestiones más queríamos abordar antes de terminar el programa. Una de ellas, Pedro, ¿nos resignamos ya a que el aeropuerto de Corbera continúe con los niveles de pasajeros que tiene
y que el Gorguel no se construya, ¿lo dejamos ya aparcado y lo dejamos así, no se toca más? Vamos a ver, pues, ¿o qué hacemos? Da la impresión, vamos a ver, el aeropuerto de Corbera pues fue un error ya de planteamiento y de salida. Y bueno, los datos, bueno, pues fue un error político, obviamente, un error político, se cometió en un momento determinado porque, bueno, pues había que hacer un aeropuerto que fuera para la región. Se comentaba en aquel momento que se hubiera trabajado en aquel momento por un aeropuerto de Alicante-Murcia, que hubiera llevado ese nombre. Pero yo pongo siempre un ejemplo de lo que ha pasado en los aeropuertos en este país, porque el problema no está solamente también en Murcia, aunque nosotros es lo que nos atañe. Yo pongo siempre un ejemplo. Población de España, 46 millones de habitantes, 46 aeropuertos internacionales. O sea, tenemos un aeropuerto por 1 millón de habitantes. Alemania, 86 millones de habitantes, prácticamente el doble que España, 36 aeropuertos internacionales, menos aeropuertos. O sea, un aeropuerto por cada 2,5 millones de habitantes. Claro, estamos acostumbrados, yo estuve hace relativamente poco en Colonia y te ves aeropuerto de Colonia, Bonn. O sea, que va a 2 ciudades. Aquí pues nos hemos empeñado en plantear un aeropuerto pues directamente. Claro, yo recuerdo por eso mi época en la política con Pepe Ruiz Avellán, intentando conseguir con San Javier una mayor apertura, que fue lo que tenía en aquel momento, pero es que si nos damos cuenta, en los años 2007-2008, en el aeropuerto de San Javier, tuvimos durante 2 años más de 2 millones de pasajeros año. Es que ahora mismo estamos en vamos a cerrar 2024 con menos de 1 millón en el aeropuerto de Corbera, menos de la mitad. Y en aquel momento, en 2007-2008, el aeropuerto de Alicante tenía 5,5 millones de viajeros. O sea, poco más del doble que tenía el aeropuerto de San Javier. Este año va a cerrar el aeropuerto de Alicante con 16 millones de viajeros, 16 veces más. Entonces, claro, ahí jugamos la baza mar en su momento, primero con un aeropuerto que lo teníamos antes pues muy cerquita de la costa, un aeropuerto todavía de Murcia, hubiera entrado en los saladares de Alhama, pero bueno, nos fuimos a hacerlo también por tema, yo vivía aquello, tema político, Pilar Barreiro, había que tirar para Cartagena, detrás del puerto porque parecía tener que estar detrás del puerto, pero tan detrás del puerto, no cerca de la costa, con lo cual, pues 400.000 viajeros del área de Torrevieja, que es la segunda área turística de Alicante después de Benidorm, pues antes iban al aeropuerto de San Javier y esos pasajeros, vamos, esos turistas que vienen a Torrevieja, pues se van al aeropuerto de Alicante. Es la masa que hemos perdido, con lo cual yo espero que no llegue, bueno, estamos viendo las noticias de qué puede pasar con el aeropuerto de Ciudad Real, de que se convierta en un campamento de menas, de inmigrantes, sí. Lo hemos visto esa noticia. Bueno, el de Castellón, que también se hizo de igual forma, porque llegó Albert Fabre y quería allí también un aeropuerto en Castellón, pues ahora se utiliza para anuncios publicitarios y para carreras de coches. O sea, estamos llegando insoportablemente y no vayamos porque recordemos que en un aeropuerto del que actualmente tenemos solamente 9 rutas, el aeropuerto de la región de Murcia, ahora mismo, al ser internacional, tenemos Guardia Civil 24 horas del día, tenemos servicio de bomberos 24 horas del día. O sea, ¿qué costos está costando, valga la redundancia, ese aeropuerto de San Javier? Por tanto, no es ya olvidarnos o no olvidarnos, pero vamos, yo me reía hace unos meses, vi en la prensa, nueva ruta Corbera, El Cairo. Joder. Le dije yo a mi mujer, oye, estuvimos en el Cairo hace muchos años viendo a Abu Simbel, digo, vamos a ir a algún día y tal. Claro, cuando me veo la eléctrica pequeña, sí, eran 2 vuelos que salían, uno del puente de la Romería y otro del puente del Día de la Región, me parece, 2 vuelos exclusivamente charter, y habían vendido como que había una nueva ruta de Corbera y tal, con lo cual yo lo veo inviable. Gorguel, creo que el Gorguel, podemos también olvidarnos del Gorguel. A mí me parece muy bien, y yo no soy socialista, pero lo que ha dicho el Partido Socialista, vamos a cerrar ya la carpeta, que estamos 20 años, de esos 20 años, desde el 2005 ¿Pero que se empezó. ¿Qué alternativa hay? No, alternativa no hay ninguna, sino potenciar el aeropuerto de Escombera. Tenemos un aeropuerto maravilloso, el puerto de Cartagena. Ahora mismo vamos a potenciar lo que tenemos. Es el 4.º puerto ahora mismo de España después ¿Es ampliable? Sí, es ampliable. Lo que no podemos llegar es evidentemente a tener 5 millones de TEU como se contemplaba en el Gorguer, o a contemplar que tengamos un calao que no se puede tener de 22 metros, con lo cual no vamos a tener los cruceros, porque tampoco nos volvamos locos. Demasiados cruceros están llegando
ahora mismo a Cartagena, está teniendo una componente de cruceros importante. No vamos a poder llegar nunca a los que puede tener Valencia, ni muchísimo menos Barcelona, que es donde sale la mayoría. Por tanto, esas cositas de 40.000 puestos de trabajo del Gorguel, yo las he puesto siempre muy en duda, independientemente de los 800 millones que tenía ya de presupuesto cuando se hizo el primer anteproyecto, que ahora serían más, con problemas ambientales. Y además no nos equivoquemos. Nace el planteamiento del gobierno en el 2005. Después de ese año hemos tenido 8 años de Zapatero, hemos tenido 6 años de Rajoy y tenemos 6 años de Sánchez. O sea, hemos tenido en esos 20 años todos los gobiernos. No se ha dado ningún impulso y ni siquiera ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, han dado una declaración institucional, que primero es lo que tiene que ver Europa, independientemente que a nivel de ecologismo no saldría nunca. Entonces, la cantidad de millones que se han derramado en estudios para el Gorguel. Joaquín, vamos a olvidarnos del Gorguel, vamos a potenciar lo que tenemos. Dos reflexiones. Uno de los aeropuertos más rentables de España es el de Teruel, pero es porque se ha convertido en un estacionamiento de aviones que necesitan, que no están operativos y necesitan descansar por temporada. Les va muy bien en Teruel con ese aeropuerto. Dicho esto, yo el futuro, creo que lo comentamos en una tertulia en Onda Regional, no sé si era contigo, Pedro, yo creo que el futuro de Corbera pasa por ligarse más todavía a todo lo que es el polígono logístico que gira en torno a Amazon y a otras compañías logísticas y intentar llegar a ser una especie de aeropuerto de Zaragoza, con el segundo más importante de España en tráfico de mercancías, que en su día nació también como un aeropuerto para pasajeros y se vio que aquello no funcionaba. El polígono industrial logístico alrededor del aeropuerto de Zaragoza es brutal y ojalá poco a poco aquí en la región de Murcia, en torno a Corbera, podamos crecer como nudo del sureste para ese tipo de mercancías y para ese tipo de uso en el aeropuerto de Corbera, entre otras cosas porque ya está proyectada la ampliación del aeropuerto de Alicante, aprovechando lo que era la antigua terminal, ¿sabéis? La antigua terminal de pasajeros que había, que está ahora mismo en desuso. A partir de ahí hay un proyecto en marcha para seguir ampliando el aeropuerto de Alicante. Dicho esto, en el tema del puerto, yo estoy con Pedro, debemos dejar a un lado ya el tema del Gorguel. Hoy en día hay quienes nos llevan mucha delantera. Se hablaba de la ampliación del aeropuerto de Alicante, hay que hablar de la ampliación del puerto de Valencia, que ya está en marcha. Esto no es que esté proyectado, es que ya está en marcha, están las obras en marcha, con lo cual el puerto de Valencia va a cobrar todavía mucha mayor relevancia. Tenemos el puerto de Algeciras, que también tiene o aspira al menos a un proyecto también de ampliación, pero ahí tiene un competidor directo al otro lado del Mediterráneo, que es el macrogigante puerto de Tánger, que se está convirtiendo en la puerta del Mediterráneo a las mercancías, tanto de entrada como de salida. El Reino de Marruecos, el rey Mohamed y la familia ha apostado claramente por ese proyecto y es un proyecto brutal que está ya en marcha, que ya creo que está también trabajando ya en la tercera fase de ampliación. Es decir, esa carrera de los grandes macropuertos ya la hemos perdido aquí en la región. ¿Qué podemos hacer? Yo sí soy partidario del proyecto Barlomar, vamos a crecer en la terminal de contenedores en la medida que sea posible y vamos a ponernos por delante del aeropuerto del Grao en Castellón y del puerto del Grao en Castellón o del puerto de Tarragona, con el que competimos mucho en graneles y sobre todo en graneles y en cuestiones de hidrocarburos, ¿no? Hasta ahí podemos llegar, pero un proyecto que nos sitúe a la altura de Valencia, de Algeciras o de Tánger, yo creo que ya llegamos tarde. ¿Qué te parece, Roberto, a ti? Con respecto al puerto, yo creo que lo has dicho muy bien. Algeciras creo que ha muerto y todavía no se han dado cuenta. Está intentando posiblemente ya ha muerto. No, está a la baja, Hace poco estuve con el director del puerto, hace unos meses, y me decía que el bajón había sido de orden de un 20% en este último año. Tánger Med, como comentaba Joaquín, se lo ha pillado y es el verdadero puerto de entrada al Mediterráneo. Se lo ha comido. No es el futuro Gorguel aquí, no nos equivoquemos. Algeciras el primero es el de Tánger. Era el segundo después de Rotterdam, más importante, y ya no lo es. Y ha sido en cuestión de 5 años. Lo que le espera a Algeciras. Están muy preocupados en Algeciras con el tema. Es a lo lógico. Yo creo que tiene que cambiar aquí un poco también el objetivo de para qué puerto se quiere, para qué se va a querer. Y yo creo que la ubicación también del aeropuerto es completamente errónea, porque está en mitad de la nada, que al final no se puede aprovechar de una parte turística, y la única alternativa ahora es, como bien has dicho, yo iría ya a la parte logística, porque sobre todo por las grandes empresas que tenemos aquí, lo has dicho muy bien. Transportarlo directamente, incluso Zaragoza. Fíjate, una de las primeras líneas que son de drones logísticos en España es en Zaragoza, que ya lo están planteando para hacer esos hubs logísticos urbanos, y ya hay ese diseño de líneas logísticas de drones, incluso urbanas desde el aeropuerto.
pionero, han visto esa línea de investigación muy rápida, se han adaptado, y yo creo que lo que deberemos hacer es posiblemente pues copiar esa línea, ¿no? Llevar ese aeropuerto, posiblemente transformarlo a la parte logística. No hay un aeropuerto logístico aquí en la zona del sureste del Levante ahora mismo que pueda prestar ese tipo de servicios, ¿no? Yo, para acabar ya, no me quiero resistir a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con las infraestructuras de comunicación, a Pedro de los Santos, si queréis también vosotros estéis abiertos a participar, y es sobre la vivienda. Hay un debate abierto espectacular sobre la vivienda, Pedro. La gente joven dificilísimamente puede acceder a un alquiler, y menos todavía la compra de una vivienda. Se están poniendo encima de la mesa propuestas. Yo creo, no lo sé, me da la impresión de que cada propuesta es más inviable que la siguiente que se propone, y el caso es que no aparece una solución, y todo apunta a que incluso van a seguir subiendo los precios de la vivienda. Hablo de la región de Murcia. ¿Tú cómo ves el panorama? Bueno, Antonio, no sé si recuerdas, yo creo que en un debate de hace casi 2 años hablamos de este tema y yo dije, comprar viviendas, quien quiere comprar viviendas, que van a seguir subiendo. Pues a día de hoy, 2 años después, yo digo que todavía hay un repunte de casi el 20% en la región de Murcia de subida de viviendas. Vamos a ver, el tema de viviendas, yo me gusta dar siempre unos números, me dan los con los números siempre, pero bueno, vamos a ver, unos números para que nos pongamos un poco. En España tenemos un mercado de 27 millones de viviendas. De esos 27 millones de viviendas, el 70% las tienen particulares como primera o segunda residencia a nivel playero. Quedan otros 3,6 millones de viviendas que están en alquiler, realmente muy pobre en función de los países que tenemos vecinos, quizá porque aquí en España hemos acostumbrado a tener como nuestra vivienda. Uno se va a Alemania, el que en alemán pues está acostumbrado a vivir en Frankfurt 3 años, se va luego a Düsseldorf 4 años, otros a Berlín. Aquí hemos estado acostumbrados a tenerlo. El mercado de vivienda es muy poco, 3,6 millones, pero tenemos otros 4 millones de viviendas restantes que están cerradas. ¿Eso qué significa, esos 4 millones de viviendas cerradas? Pues que hay del orden de unos 3.400.000 que necesitan una restauración y que podrían de alguna forma utilizarse. Aquí en municipios como los que tenemos ahí cercanos, como Guadalupe, como La Ñora, pues vino muy bien porque esta riqueza que supone la UCAM pues ha hecho que gente que tenía aquí pues su casica antigua la haya hecho 4 pegotes y la está ahora alquilando a 600, 700 euros. Pero si nos vamos a pedanías de Murcia, multitud de pedanías, hablo pues por aquí cercanas de Era Alta, de Nonduermas, de Pola de Soto, de La Raya, nos vamos por las calles mayores de esas pedanías y por calles y vemos que hay calles enteras que tienen casas vacías. Y que están pues, en las inmediaciones de Murcia. Entonces eso requiere algo de lo que voy a comentar ya para cerrar. Y luego aparte tenemos otras 600.000 viviendas que están cerradas por miedo. Por miedo. Yo puedo decir que yo he tenido 11 años una vivienda, de que murió mi madre, y en pleno centro de Murcia, que la he tenido cerrada hasta hace unos meses, que se ha independizado pues un hijo mío, y vivo en ella. Y esa vivienda yo he tenido ofertas de alquilarla en 800 euros al mes, y me ha dado miedo. Me ha dado miedo porque he tenido pues bueno, familiares y cosas muy cercanas de ocupaciones. Con lo cual, ¿solución para una vivienda? Pues no hay una solución, digamos, única, pero sí hay una batería de acciones que se podrían, evidentemente, contemplar. Primero, vivienda pública. Es realmente lamentable que en España seamos el país de la Unión Europea con menos vivienda pública, un 2,3% de vivienda pública. Si nos vamos a Francia, el 16%, que es la media europea, pero es que en Austria hay un 24% de vivienda pública. Entonces, ese fomento de vivienda pública. Ahora nos están hablando de planes de 200.000 viviendas, del PSOE. Vamos a ver, ahora tenemos un déficit de unas 600.000 viviendas en España y de ellas 15.000 viviendas en la región de Murcia, de jóvenes que están buscando esa vivienda y que evidentemente no la encuentran. Entonces, primero, esas viviendas públicas, suelo público. Vamos a ver, para que se hagan una idea nuestros televidentes, un tercio de lo que vale una vivienda es el valor del terreno. Hombre, no hablamos de la Plaza de las Flores o de Alfonso Díaz de Sabio, donde lo que es el terreno vale 9-10 veces más que lo que es la construcción. Pero en términos medios, de urbanizadores que se estén haciendo en la afuera, la repercusión del solar, podemos decir, del suelo, es como un tercio. O sea, si vale un dúplex 150.000 euros, 50.000 euros son de suelo. Pues bueno, hay ayuntamientos, pero cantidad de ayuntamientos que tienen una cantidad de suelo público bárbaro. Hay que ver ese inventario de ese suelo público y dónde se puede plantar ese suelo público y ahí va a hacer viviendas sociales o de alguna forma pues darlas a empresas, a constructoras y evidentemente pues ese dinero retraerlo.
Luego, soluciones de parcheo se están haciendo que no me parecen mal. El otro día comentábamos una en la tertulia con Joaquín. Yo leía que en la región de Murcia quedaba una ayuda ahora de 10.000 euros para los jóvenes que se incorporan a una vivienda, pero luego me iba a qué estaba presupuestado o qué se iba a presupuestar para esa ayuda y eran 500.000 euros. Lo cual, si dividimos 500.000 euros entre 10.000 euros, estamos hablando 50 jóvenes. Vamos a ver. 15.000 están buscando ahora vivienda de Murcia, una ayuda para 50. No es que esté mal. Otra cosa, 0% de IVA. Están ahora pagando el 10% de IVA. Primero, porque eso lo tiene inmediato. Que cuando hay un aval bancario, sí, un aval bancario, una ayuda, que al final lo cobra cuando se cobra 1, 2, 3, 4 años después. Un 0% de IVA. Ni siquiera esa rebaja del 10 al 4 que está hablando. Mira, vamos a poner un 0% o un 1% en unas condiciones, evidentemente, de personas jóvenes. Y luego, evidentemente, para ese miedo escénico de esas 600.000 viviendas cerradas y que en la mayoría de los casos, me pongo yo mismo, pues no nos hubiera gustado tenerlas cerradas porque estamos pagando, evidentemente, en un IBI, estamos pagando unos determinados impuestos, sacar por lo menos una rentabilidad, que hubiera una ley de protección hacia el propietario. Vemos cómo está el tema de la ocupación en estos momentos. Entonces eso evidentemente influye mucho respecto a la decisión que tiene alguien de sacar una vivienda. Aquí en el sostenimiento hay una batería de propuestas que aparecen en los partidos políticos, no paran porque saben que es un tema candente y hay que hacer propuestas. Yo creo que deberían ser un poquito, digamos, más honestos en ese aspecto, si se me permite la expresión, dando a conocer a los ciudadanos realmente y con total sinceridad que este problema no se arregla ni de hoy para mañana, ni de hoy para el año que viene, ni de hoy para dentro de 4 años. Yo estoy con Pedro, lo primero que hay que hacer es actuar sobre la vivienda que ya está construida y que no está siendo utilizada por distintas razones. Ahí es donde hay un parque importante y donde se pueden hacer cosas más o menos a un corto plazo de tiempo, porque si nos metemos, insisto, en lo que son promociones de vivienda nueva, si empezamos porque algunas pedanías o algunos ayuntamientos no tienen actualizados sus planes generales de ordenación urbana, hay que hacer planes parciales, eso ya de tramitación administrativa, más luego lo que es el proyecto, las licencias urbanísticas, con lo que tardan las licencias urbanísticas en algunos ayuntamientos, la construcción, es decir, una promoción que hoy se ponga en marcha, pues dentro de 6 años puede que esté construida. Entonces, no vendamos soluciones inmediatas anunciando grandes promociones de vivienda pública que vamos a construir o que vamos a hacer, sino que vamos a entrar de lleno en efectivamente lo que ya existe, lo podemos rehabilitar, no podemos intervenir públicamente adquiriendo esas viviendas desde el punto de vista de las administraciones y creando un parque público realmente que luego no se pueda enajenar, que los particulares luego, como ocurría antes de la burbuja del 2008, ¿no?, que luego no puedan, devolviendo las ayudas, aprovechando que la vivienda ha subido, pago los intereses más las ayudas y entonces todavía gano mucho dinero vendiendo la vivienda. No, mire usted, esto es público y seguirá siendo público. Y si usted se va de esta casa, pues se va de esta casa, ¿no? Es decir, con lo cual yo creo que ahí está la clave, porque lo otro, sí, vale, dentro de 6, 8 años puede que ¿Cómo lo ves tú, Roberto, todo este conflicto? La parte de ayuda de jóvenes, ya no estoy ahí, lamentablemente. Sí que, por ejemplo, una de las cosas que ha hablado Pedro, la parte de IVA es fundamental, sobre todo ahora los que tenemos mi rango de edad, que somos post-jóvenes, sí que intentamos acceder a esa parte de vivienda y es un poco conflictivo, al final lo que hablaba Pedro. Hay poco y lo que hay es caro. Entonces, ¿por qué? Pues un poco en la parte de miedo, sobre todo la parte de compra. Y si te vas a alquiler, en muchos casos, yo tengo conocido que se han comprado, por ejemplo, en otras ciudades, un piso porque era más fácil comprarte un piso que alquilarlo. Así que es un poco, pues yo creo que hay muchas opciones que se pueden hacer. La primera es facilitar a la juventud, al menos a la parte más joven, poder acceder. Hay distintas herramientas, ¿no? La parte de IVA yo creo que es la primera porque es la que sufrimos en el bolsillo y la que sería, al menos para nosotros, más fácil. No, eso de nueva vivienda, y como ha comentado Joaquín, he dado el dato, 4 millones de viviendas cerradas. Ayudas a lo mejor a restauración, con circunstancias como la que estaba contando Joaquín, porque se habla de que faltan 600.000 en España. Si hay 4 millones de viviendas cerradas, vamos a buscar una solución. Bueno, este es un tema que hemos tocado muy lateralmente porque lo abordaremos en próximos programas. La verdad es que da mucho juego, además queremos conocer la opinión de ciudadanos y de colectivos y de asociaciones profesionales que tienen mucho que ver también en este asunto. Roberto, ha sido un placer contar contigo, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, por estar aquí. Hueco, Pedro de los Santos, encantado de tenerte aquí, Joaquín, como siempre, un placer. Bueno, hasta cuando queráis, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes también por seguirnos, volveremos el próximo jueves, Dios mediante, buenas noches.